primero una pequeña introducción a lo que es el sistema, para aquellos que no lo conozcáis, al sistema de inyecciones de resina, hablar un poquito de este material en particular, de sus características, de sus cualidades, y veremos un poquito también la operativa del sistema, la logística del sistema de aplicación, y luego veré ya un poquito hacia la mitad de la charla, al final, pues casos de aplicación específicos, sobre todo en el campo de esto, de la obra pública, de la obra civil. Empiezo con la presentación. Hablaré un poquito de los principios básicos de nuestra actividad. Al final se trata de una mejora de suelos mediante la inyección de resinas expansivas. Es una intervención para solucionar asentamientos o hundimientos de estructuras, por la cual mejoramos la resistencia mecánica del suelo, reducimos la conductividad hidráulica del terreno y podemos tratar incluso problemas causados por la sequía. En aquellos casos, por ejemplo, de terrenos arcillosos susceptibles de tener expansividad, ciclos de desecación, de expansión, contracción por el tema de la humedad, pues también los podemos tratar. No solo es una intervención en el caso en que tengamos patologías derivadas de asientos, sino que también, al ser un sistema que nos permite mejorar el terreno, pues nos va a servir en aquellos casos en los que tengamos que realizar pues una remonta de un edificio, cambios de uso, en el cual pues necesitemos que ese terreno pues aguante más carga que la que en un principio soporta. Pues por lo tanto, también sería un sistema que nos permitiría mejorar esa resistencia de un terreno que en un principio no es capaz de soportar las cargas del proyecto de rehabilitación. Como obra geotécnica está sujeta a una normativa europea, que en este caso es la UNE en 12715, la normativa de inyecciones. Y esta normativa pues contempla la mejora de suelos por inyección sin desplazamiento del terreno, por impregnación y o relleno, el refuerzo de suelos mediante inyecciones con desplazamiento del terreno mediante fracturación o compactación estática, y el refuerzo del suelo por destrucción del mismo. Las resinas pueden trabajar de las tres maneras, es decir, tanto por impregnación como por fracturación y compactación por expansión de la misma resina, o incluso por la propia sustitución del terreno o destrucción, en el caso de un relleno flojo o de unas arenas, por ejemplo. Tenemos varias certificaciones del sistema, un reconocimiento técnico del CSTB para la tecnología Deep Injection. Tenemos informes técnicos de investigación de diferentes oficinas de control y el certificado TÜV para esta tecnología. ¿Para qué tipos de terrenos está diseñada o está pensada este sistema? Para todo tipo de terrenos. Es decir, sí que es verdad que el tipo de resina puede ser diferente entre un terreno arenoso, granular o un terreno cohesivo, la resina será diferente, pero está diseñado prácticamente, puede funcionar en cualquier tipo de terreno. La única precaución que tenemos que tener es en suelos que contengan un alto contenido en materia orgánica. Se deberán ensayar, porque sí es verdad que a la resina no le va a tener ningún tipo de afectación, pero es posible que ese terreno, si con el paso del tiempo esa materia orgánica entra en descomposición, pues es posible que tengamos algún tipo de asiento o de colapso, con lo cual en terrenos que tengan materia orgánica pues deberemos realizar unos ensayos complementarios. ¿Cómo se ve esa resina en el terreno, ese producto? Pues depende del tipo de terreno que tengamos. En suelos granulares pues se va a crear esa especie de bulbo, esa mezcla entre resina y terreno. Y en terrenos cohesivos pues vamos a tener una difusión en forma de vetas, de filamentos, con una compactación y una ruptura del terreno. Al final esos filamentos nos van a permitir tener una expansión de la resina
en una dirección perpendicular al filamento, a esa veta, y tendremos esa mejora del terreno. Características de este material. Al final, estos no son datos importantes, es los principios básicos del sistema, el por qué podemos trabajar con este tipo de productos, con la precisión con la que os voy a explicar a lo largo de la jornada. Se trata de una resina bicomponente, inyectada a presión, a una presión controlada, a una temperatura también controlada. Se puede inyectar a diferentes temperaturas y esa resina pues va a tener diferentes tipos de polimerización y con un volumen controlado. Tiene una rápida polimerización del orden de 10 a 90 segundos que asegura el control de la inyección. Esto es importante porque al tener una rápida reacción nos permite, en el momento en que nosotros detectamos, como veremos a continuación, un principio de levantamiento de la estructura, es decir, nosotros vamos a inyectar hasta colmatar y mejorar ese terreno de tal manera que llegará un punto en que la resina, la única vía de escape o vía de salida que tenga es hacia arriba. En ese momento nosotros somos capaces de, cuando detectamos ese principio de levantamiento del orden de medio milímetro o décimas de milímetro, parar la inyección y se para el movimiento. Tiene una presión de expansión máxima de 200 kilopascales hasta 10 megapascales, con una excelente resistencia al corte, es estable en el tiempo, no es biodegradable, tiene una resistencia excelente a productos químicos, hongos y bacterias, y es ligero, esto es importante, no sobrecarga el suelo. Bueno, diferentes gráficas de comportamiento de la resina, tampoco quiero entrar muy en detalle porque no quiero alargar mucho hoy la jornada. La misión del webinar era un poquito que conozcáis el sistema, que veáis su aplicabilidad en vuestro campo, que es en la obra pública, en la obra civil, y luego si queréis un poco incidir en algún tema me podéis preguntar, luego dejaré mis datos. Estas gráficas vienen a mostrar un poquito pues cuál es la manera de trabajar esta resina en función del volumen de inyección. Pues tendremos una presión de expansión, una resistencia a la compresión y un módulo elástico. Es decir, a mayor cantidad de resina inyectada, pues estos parámetros irán creciendo de una manera prácticamente exponencial, como podemos ver. La resina con el agua, que es una pregunta también estrella que nos hacen muchas veces. ¿Cómo se comporta esa resina? La resina polimeriza igual en el agua. Es una resina bicomponente, como decía, de cadena cerrada, reacciona un componente con el otro y no hay ningún problema con el agua. No va a interactuar con ella ni la va a contaminar porque no hay posible interacción con el agua. Tiene una variación del peso propio de la resina sumergida en agua inferior al 2,5%. Con una conductividad hidráulica que está en 1 por 10 a la menos 10 y 1 por 10 a la menos 12. En el suelo inyectado 1 por 10 a la menos 10, con una polimerización rápida, esa presión de expansión, y con todos esos datos podemos concluir que la resina en sí es impermeable. Otra cosa es la mezcla de resina-terreno. No estamos diseñando habitualmente inyecciones para impermeabilizar. También las hacemos, pero lo habitual en inyecciones en el terreno es un refuerzo del terreno, no es una impermeabilización. En cuanto a medio ambiente, pues es segura, está certificada por el certificado Excel Plus, un certificado francés. No lo he explicado, pero al final formamos parte de un grupo de empresas a nivel mundial, en Francia, Italia, Reino Unido. Bueno, a veces hago una pequeña presentación global de lo que es la empresa, pero tampoco quería hoy extenderme mucho con estos temas. En todo caso, podéis entrar en nuestra web y está ahí aparece. Bueno, seguimos. Las tecnologías que tiene Uretec. Voy a tratar de verlas todas hoy. Va a costar porque se nos va a alargar mucho el tema, con lo cual os explicaré algunas de ellas de manera resumida, otras incidiré un poquito más. Deep Injection, consolidación del terreno en profundidad, relleno de cavidades, levantamiento de soleras, consolidación de muros, Pit Stop, que es consolidación de terreno en carreteras,
water barrier, que esta sí que en este caso en particular es para la impermeabilización, y la tecnología microanchors para la estabilización de muros de contención. Empiezo por la tecnología Deep Injection para consolidación del terreno. Se trata primero de todo pues, de hacer una perforación en esa cimentación, se colocan unos tubos de inyección y se inyecta la resina bajo control láser. Ahí está dibujado el nivel láser. Se puede hacer, siempre hacemos ese control mediante nivel láser. Tenemos dos maneras de controlar nuestras inyecciones. Una es mediante ese nivel láser, es decir, inyectamos hasta que tenemos un principio de levantamiento, lo detectamos con ese nivel láser y paramos la inyección. Eso ya es una herramienta de control de estas inyecciones. Y en segundo lugar, unas pruebas en el terreno. Hacemos pruebas en el terreno, pruebas penetrométricas, siempre antes y después, aparte de los controles que se quieran hacer en el terreno. Bueno, el punto 4 realizamos ese control de elevación. El principio del Deep Injection es la consolidación del suelo de cimentación a distintas profundidades con una presión de hinchamiento de la resina que consolidará el suelo al oponerse a las restricciones del confinamiento del mismo. Al final es un principio de acción-reacción. La resina va a querer empujar y el terreno se va a resistir a ese empuje, a esa expansión de la resina hasta que llegamos a un punto de equilibrio, que sería donde se juntan esas dos gráficas que aparecen, en la cual tendríamos una presión de hinchamiento de la resina y una presión en el terreno que serían iguales y que sería la presión de equilibrio. Pues en ese punto se pararía la inyección. Bueno, ¿a qué profundidad se inyecta? Esto, claro, al final es una mejora del terreno, es diferente a otros sistemas de recalce que podáis conocer, como los micropilotes o los pilotes, que al final pues, necesitas ir a buscar el estrato bueno, el terreno resistente o hacerlos trabajar por fuste. En este caso nosotros lo que vamos a crear es un terreno bueno, entre comillas, por así decirlo. Es decir, vamos a hacer un terreno a suficiente profundidad que sea resistente para disipar esas cargas que nos transmite la estructura. Vamos a trabajar con la teoría de Boussinesq. La teoría de Boussinesq nos dice que en dos valores el ancho del cimiento, esas tensiones no desaparecen, pero vienen a ser del orden de un 10%. Bueno, pues esa sería la profundidad de inyección de esa resina. Bueno, alguno de vosotros se podría plantear, podría pensar, vale, sí, eso está bien, pero si ese terreno, por ejemplo, no aguanta nada, es decir, tiene una resistencia a cero, es difícil encontrarlo porque cualquier terreno algo de resistencia puede tener, pero bueno, se podría dar el caso que fuera cero o muy bajo. Bueno, pues quizás deberíamos inyectar a más profundidad, ¿vale? Solo podemos hacer inyecciones a 2, 3, 4, 5, incluso hasta 10 metros de profundidad. Por eso no sería un problema para el sistema en sí. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo en el cual pues, se ve cómo expande esa resina. Es un poco para que sea algo visual que podáis ver vosotros cómo expande esa resina. Se mezclan los dos componentes y se produce la expansión. Ahora cortamos la inyección y eso sigue hinchando, sigue expandiendo. Esa reacción, como veis, pues se produce del orden de 10-15 segundos. Es una reacción muy rápida, ¿eh? Los controles, que ya os he explicado un poquito, os he anticipado, pero incidir, porque de hecho es muy importante, esas son las dos herramientas que tenemos. Una de ellas, el control de obra por monitorización láser. Es decir, vamos a instalar unos controles láser en cualquiera de nuestras estructuras a recalzar, de tal manera que vamos a ir inyectando la resina hasta que se produzca esa expansión y mediante un levantamiento controlado verifiquemos que esa resina está cubriendo todos los huecos, está compactando el terreno, al menos con una resistencia tal que sea algo igual o mayor a la carga que le transmite la estructura. Si no, no habría ese principio de levantamiento. Otros controles, pruebas mecánicas, esas pruebas penetrométricas que hacemos antes y después, esas las hacemos siempre, pero además se pueden hacer
muchísimas otras pruebas de carga como ensayos presiométricos, otras pruebas de laboratorio, triaxiales, corte directo, claro. Mediciones geofísicas, tomografía eléctrica, prospección geofísica o incluso pruebas hidráulicas, pruebas de permeabilidad, también se podrían hacer. El grado de mejora se cuantifica luego entre las pruebas realizadas antes y después. En colores claros tendríamos la resistencia del terreno antes de inyectar y en colores oscuros la de después de inyectar. Aquí hay ensayos presiométricos también. Bueno, al final pues todos los ensayos que queramos realizar. Últimamente, y como novedad, tenemos un sistema de control mediante radar, es decir, ya no es solo un levantamiento mediante nivel láser, un control mediante nivel láser, sino mediante un radar externo de alta precisión que va haciendo lecturas a nuestra estructura, lecturas en tiempo real y con alta precisión, de tal manera que vamos a controlar en todo momento la estructura. Ahí se ve, pues, por ejemplo, un edificio con este tipo de control y de tal manera que queda el edificio totalmente controlado. Hemos visto el control radar en edificación, pero también, por ejemplo, en vías de tren también lo hemos llegado a realizar, porque en estos casos pues hay que tener una precisión sí que muy exacta de la estructura. Bueno, una vez visto el tip injection, las inyecciones en profundidad, paso a ver el floor lift, que es la segunda de las tecnologías, que es para el levantamiento de soleras y pavimentos. La logística y el sistema es similar a lo que hemos visto antes, es realizar unas perforaciones en el terreno, diámetros de 1 centímetro. Antes hablábamos, no os lo he dicho, pero eran diámetros de perforación de 3 centímetros, realmente son diámetros muy pequeños. Se realiza un replanteo de la intervención, se colocan esos tubos de inyección y se hace esa inyección. Al final, este tipo de sistema nos permite pavimentos en naves industriales, en cualquier tipo de pavimento, pues el poder consolidar el fondo, incluso levantar el pavimento. Hemos llegado a levantar y nivelar pavimentos hundidos con producciones de 80, 100, 120 metros cuadrados diarios, mallas de perforación de metro por metro aproximadamente, y permite hacer este trabajo sin necesidad de evacuar la nave o parar la producción. Aquí vemos un ejemplo de levantamiento del pavimento. Este es un pavimento que ha hundido un par de centímetros, se han realizado unas cuantas inyecciones. Estas son las inyecciones finales que nos permiten cerrar esa junta. Ahí se ve bien cómo va levantando. Como veis, es un sistema muy limpio. Esas perforaciones, incluso el poco polvo que pueda sacar, lo llegamos a aspirar, con lo cual son intervenciones que para obras realizadas en interior pues son muy limpias. Ya hemos cerrado esa junta, en lo que ha durado el vídeo, ese minuto, hemos llegado a cerrar esa junta. Bueno, adelanto un poquito la presentación. La tercera de las técnicas, wall restoring, estamos hablando de consolidación de muros en este caso. Ya no consolidamos el terreno, sino que consolidamos el propio muro, el propio muro de cimentación o incluso muros vistos que puedan haber perdido un poquito ese nexo de unión entre mampuestos y nos permite pues mejorarlos. Inyectaríamos a través del propio muro. Este es un caso, de la foto es un caso que hicimos en el seminario de Comillas, en el cual pues teníamos esos problemas de cimentación y se aplicó esta técnica. Bueno, las características en este caso de la resina es similar a los morteros. Es una resina mucho menos expansiva que permite infiltrarse por todos esos mampuestos y restablecer
pues esa unión. Ahí la gráfica se ve muy bien, ¿eh? Estarían perforaciones en sentido perpendicular al muro y se iría inyectando en retirada, que se llama. Bueno, campos de aplicación, muros de mampostería, contrafuertes, muros de contención, diques, andenes, puentes. Ahí se ve la resina como quedaría. Otra de las técnicas, relleno de cavidades, es decir, en el caso ya de que no es que tengamos un terreno malo, sino queremos rellenar una cavidad, pues en lugar de rellenarla de manera tradicional, pues con hormigón o con mortero, este sistema permite rellenarlo con un material ligero que sería la resina nuestra, con una arlita, una arcilla expandida. Se colocaría primero la arlita, que es lo que se está viendo en el vídeo, esa arcilla expandida, y posteriormente se inyectaría nuestra resina. ¿Vale? Eso permite pues abaratar costes y sobre todo colocar ahí un material que no sea muy pesado. Bueno, avanzo un poquito. Como comentaba, pues campos de intervención en sótanos, cámaras de aire, bueno, en general todo tipo de cavidades que pues ya tengan unas dimensiones importantes y que no queramos inyectarlo todo con resina, que al final es lo caro en este sistema, al final es la resina en sí. Bueno, aquí hay algún campo de aplicación, en general, pues esto, cavidades que tengamos o incluso algún tipo de cavidad subterránea en el terreno que se haya detectado. Ahí sí que se ven muy bien esos gránulos de arcilla, que son los que se colocan primero, y luego pues se inyecta la resina. Vale, voy a parar el vídeo un momento. Esta es otra de las tecnologías que tenemos, que es la Water Barrier. Esto es para la impregnación de estructuras enterradas. Hablaba de que al principio pues la resina con la que trabajamos en terrenos es impermeable, y en este caso lo que vamos a hacer es una aplicación de esta resina con un gel de sílice que es ya específicamente pensado y proyectado para realizar estos trabajos de impermeabilización en muros. Ahí, no sé si se escucha el audio del vídeo, ¿no? Nos está explicando pues que ese muro presenta unas filtraciones en las cuales se nos requiere pues el aplicar esa tecnología de impermeabilización. En este caso pues se llega con un equipo, con una furgoneta, se preparan la instalación, se hacen esas pruebas de esa resina. Como comentaba, serán dos materiales los que coloquemos. Será una resina expansiva, que es la que vemos ahí, cómo va expandiendo, y este gel saturante, que es un gel muy fluido y que va a permitir, eso sí, pues filtrarse por todos los intersticios del terreno. Se trata de una intervención no invasiva mediante perforaciones de 12 milímetros de diámetro. Atravesamos el muro y colocaríamos esos inyectores. Primeramente se inyecta la resina expansiva y acto seguido se colocará el gel de sílice, el gel saturante, hasta que lo vemos sobrepasar la estructura. O sea, una vez veamos salir el gel de sílice, quiere decir que los huecos que tengamos detrás están todos cubiertos. Y ese gel saturante. Como ves, es un trabajo muy limpio, con unas perforaciones muy pequeñas y que permiten realizar eso. Luego, posteriormente, se limpia todo y se extrae muy bien.
Bueno, adelanto un poquito la presentación, que al final se nos va a alargar el tema. Bueno, aquí una aplicación, por ejemplo, en el metro de Roma, en la línea A, en la cual, pues, en unos anillos de esas bóvedas, pues había esa infiltración de agua. Se aplicó esta tecnología para frenarlo. Vale, la penúltima de las técnicas que veremos, la de microanclajes, instalación de muros de contención, también pequeño vídeo explicativo y nada, lo vemos. Al final, esos microanclajes no dejan de ser una especie de anclajes convencionales, los que conocemos, de cable, pero en lugar de colocar un cable, pues se coloca una vaina de inyección con un cable por dentro inyectado de resina. En lugar de inyectarlo con cemento, pues se inyecta con resina. La principal o una de las principales ventajas que nos permite este tipo de sistema es que al inyectarlo con resina, que reacciona prácticamente en 10-15 segundos, el tensado de los anclajes podría llegar a ser inmediato. Los dejamos al final de un día para otro, pero, por ejemplo, en los anclajes convencionales, el cemento al final, al menos 7 días los tienes que dejar. Aquí estamos hablando de que de un día para otro se podrían tensar esos anclajes. Ahí vemos las perforaciones. Son perforaciones de unos 3 centímetros de diámetro. Se colocan esos tirantes. Se colocan unos microtirantes. El tamaño y la flexibilidad de los elementos que componen el microtirante eliminan la necesidad de utilizar máquinas operadoras, lo que permite su instalación manual, incluso en espacios reducidos y limitados. La tecnología Macro Anchors utiliza y se inyectan con la pistola. para este tipo de aplicación. La resina que sobresale de los pequeños agujeros realizados al final del tubo de inyección, además de comprimir el terreno, permite una notable rapidez de ejecución y una eficacia inmediata. Podemos tensarlos de inmediato, como comentaba. Ahora los estamos tensando. Sin necesidad de largas esperas. Para el tensado se utiliza un dispositivo conectado a una célula de carga. Colocamos una célula de carga para poder controlar la tensión exacta del anclaje, ¿eh? Tienen una vida útil que cumple ampliamente con los requisitos de la normativa. Se pone la placa y ya está, y obra terminada. En este caso en particular, la tensión del diseño alcanzó las 3 toneladas. Cada anclaje en este caso aguantaba unas 3 toneladas, ¿eh? O en un estado de conservación que no sea el óptimo, lo cual no es posible con los tirantes tradicionales. Bueno, adelanto un poquito, ¿eh? Bueno, aquí un ejemplo de aplicación en Tarragona, un muro de contención con 2 filas de anclaje. Y ahora la última de las técnicas que nos quedaba por ver, que es la Uretech Pit Stop, es la que me voy a entretener un poquito más, porque al final es la que a lo mejor vosotros os podéis encontrar en vuestra vida profesional habitual. Al final este sistema es un sistema diseñado para la inyección de terreno bajo viales, bajo carreteras, que lo que nos permite es, pues esto, en el caso en que tengamos firmes con ciertos deterioros debido a asientos en el terreno o un lavado de finos o del encachado de gravas interior, pues poder tratarlo sin necesidad de tener que levantar el firme y regenerarlo. Al final, pues este sistema mejora las características mecánicas del terreno y hidráulicas, tanto las mecánicas como las hidráulicas. Ahí veríamos pues un ejemplo de tratamiento, en este caso pues inyecciones hasta 4 metros de profundidad, inyecciones columnares, se inyecta hasta el final, se coloca la vaina hasta el final y se va inyectando desde abajo hacia arriba, retirando la vaina. Bueno, aquí hay mucho texto, pero bueno, lo que viene a explicar es que este tipo de producto se aplica con unos diámetros de perforación de entre 18 y 26 milímetros, al igual que en el resto de actuaciones, con una energía de impacto de unos 5 o 12 julios, de tal manera que tampoco dañemos demasiado la estructura,
y inyectando por debajo de ese firme. También realizaremos ese control de levantamiento, hablamos ahí de 1 milímetro, de 0,1 milímetros de control. Y en este tipo de obras también lo que hacemos es realizar ensayos geofísicos, proyección geofísica, para detectar cómo ese terreno está siendo mejorado. Bueno, aquí hago un ejemplo de tratamiento. Este es en Gerona, 80 metros cuadrados de losa de transición, en la localidad de Viura. Pues hicieron esas obras de tratamiento. Aquí teníamos 2 capas, una primera que en el proyecto no se había detectado, con un hueco pues, de algunos cuantos centímetros, y luego por debajo pues ese terreno que estaba hasta unos 8 metros de profundidad pues estaba flojo. Nos pidieron consolidarlo. Ahí se ven los camiones, las perforadoras, al final son taladros de mano, y la inyección de las vainas. Siempre esos ensayos penetrométricos que hacemos antes y después de la inyección, y en colores claros la resistencia antes de inyectar, y en colores oscuros la posterior. Otro caso en Lérida, en la localidad de Senterada, pues también vemos esas patologías de hundimiento de esa zona de vial. Pues realizamos esas perforaciones, control láser, el ensayo penetrométrico que se realiza antes y después también para verificar la resistencia. Ahí vemos un poquito el diseño de la solución, perfil de intervención. Y se inyectó todo ese terreno en el trasdos del muro. Otra de las obras realizadas en Lérida, en la Bonaigua, en el Port de la Bonaigua, la carretera que va al Port de la Bonaigua, pues 30 metros cuadrados de terraplén de carretera, más 30 metros de lineales de muro. Esos trabajos, siempre control láser, como vemos, para controlar esos movimientos en el terreno. Aquí vemos un croquis de la solución. Ahí están las zonas cerca al muro, las que se inyectaron, y los ensayos penetrométricos. En este caso, pues teníamos resistencias realmente bajas antes y después. O sea, antes de inyectar teníamos resistencias realmente bajas. Otro caso, esto es un tratamiento en la provincia de Tarragona. En este caso, pues un cajón de drenaje bajo esta carretera, un cajón de drenaje que había asentado, que había partido por la mitad, era un cajón prefabricado, y al partir por la mitad, además, pues con las aguas que circulaban en esa zona, al final era un cajón de desagüe prácticamente, pues se fueron lavando el terreno y se crearon esos asientos. Aquí, como os decía, pues hicimos unas prospecciones geofísicas para ver la resina cómo se está comportando. Otro caso, esto en la provincia de Zaragoza, carretera de Luceñi y Buqueña, pues, se encontró una dolina y nos llamaron para poder tratar esa zona de terreno. Eso, como sabéis, en vuestra zona en Aragón son muy típicos estas patologías. Y nada, pues se trató de realizar esa inyección, en este caso a bastante profundidad, porque la dolina era bastante profunda, pues del orden de ahí tenemos la zona de intervención a los 4, 5, 6 metros, pues teníamos esas patologías. Se hicieron esos ensayos de tomografía, de tomografía para ver dónde estaban esas zonas de hundimiento. Aquí vemos cómo se planteó la malla de inyección, en las zonas donde se había visto afectado más el terreno. Y pues en toda esa longitud, que al final pues eran esos 140 metros cuadrados de superficie, pues unos 40-50 metros de vial. Ahí vemos la posibilidad que ofrece este sistema, es que habitualmente se corta un carril, se trabaja en ese carril, y una vez acabado se vuelve a saltar al otro. Como es inmediatamente se pueden circular los coches inmediatamente a nuestra intervención, pues se puede hacer de esta manera. Bueno, hay varias fotos de la intervención. Bueno, también hemos trabajado y hemos hecho algún aeropuerto. Este es unas fotografías del aeropuerto de Barcelona que hicimos ya hace
4 o 5 años, pero ahora recientemente se ha hecho en Gerona otra intervención. Está prevista también en Zaragoza, en el aeropuerto de Zaragoza, hacer otra intervención. Al final, allá donde haya un problema de asentamiento del terreno, del firme, pues se puede corregir con este tipo de actuación. En obras ferroviarias, pues también hemos hecho cositas. Esto es un terraplén ferroviario. Este caso en particular, pues se atacó, como veis, desde fuera, en diagonal, con cierta inclinación. Bueno, aquí están los planos de proyecto. Había una cierta alteración del suelo en profundidad. Se tuvo que intervenir de noche para cubrir todas esas zonas que estaban afectadas por problemas en el terreno. Aquí, bueno, como veis, la aplicación pues es varia, ¿no? En este caso, pues tenemos la colocación de una inca, de una tubería, en la cual pues se requirió el hacer una inyección en la parte frontal para consolidar esa zona donde discurriría después la tubería. Esto también es una obra ferroviaria en esos torres de servicio, en las cuales pues había un problema también de movimiento, de verticalidad, y en este caso en particular, además, que también lo hacemos en muchas ocasiones, se consolidó, pero incluso se llegó a restablecer la verticalidad de la torre. Esta resina te permite realizar este tipo de trabajos, en una zona que está, una estructura que está inclinada, pues poderla llevar a su sitio. Bueno, alguna zona más, esto en acceso a un puente ferroviario. Voy pasando porque al final son diferentes ejemplos. Yo la idea al final que quiero transmitir es esto, que conozcáis un sistema alternativo a las inyecciones convencionales de cemento, que supongo que las conocéis todos, y que al final esto es una alternativa pues más limpia, bastante más controlada que las inyecciones de cemento, en el sentido de que aquí la resina, pues como fragua, como polimeriza tan rápido, la podemos controlar con muchísima precisión. Aquí alguna otra inyección en un puente. Aquí otra en una vía ferroviaria, atacando desde los dos lados de la vía. Aquí, como veis, son trabajos ya hechos pues muchos en Eslovenia, en Croacia. Bueno, a nivel europeo, como os comentaba, pues estamos instaurados e implantados. Los medios operativos muchas veces en alguna ocasión son los mismos, porque llegamos incluso a traer equipos si es necesario, pues, y el trabajo lo requiere, pues, de Italia o de Francia. Aquí otro trabajo, una obra ferroviaria. Y nada, tampoco me quiero extender muchísimo más. Pequeño resumen de lo que son las ventajas de este tipo de solución de resinas expansivas. Como os comentaba, es una intervención equivalente a las inyecciones de cemento, como mejora del terreno, o incluso sustitutivo de los micropilotes en algún caso, en el caso de, por ejemplo, de recalces, de cimentación. Y las ventajas principales: bueno, tenemos una movilización rápida, porque al final no son equipos muy pesados, sino que viajan en camión, con lo cual, si hay cierta urgencia, pues no dependemos de transportes externos, sino que es el mismo camión el que se dirige a la obra. Una intervención rápida y una eficacia inmediata, quiere decir que al final la resina polimeriza muy rápido y la actuación pues es rápida y con resultados al momento, prácticamente. Una mínima invasividad. Si os habéis fijado, en alguna foto aparecía, las herramientas de trabajo que tenemos son taladros de mano, es decir, ahí donde entra una persona con un taladro, pues se pueden realizar este tipo de trabajos. No interrumpe la actividad. Como hemos visto, comentaba, las naves industriales, pues hemos llegado a trabajar en naves industriales, en naves industriales también, pero incluso en supermercados, en centros comerciales, con el centro comercial y el supermercado abierto, es decir, se sectoriza la zona de trabajo y se trabaja ahí y sin problema. Tratamientos localizados, es decir, podemos intervenir localmente allá donde es necesario.
no contamina el suelo. Como os comentaba, al final aparte de que tenemos todos los ensayos que lo justifican, es una reacción en cadena cerrada que no interactúa, por ejemplo, con el agua y por lo tanto no la puede contaminar ni puede haber un traslado de esta resina a otras zonas. Trabajos garantizados, garantía por 10 años, al final las garantías se tienen que limitar en el tiempo y en este caso pues son garantías por 10 años. La resina, como yo sé que, bueno, me lo preguntan siempre, pues ya casi me voy a adelantar la vida útil o la durabilidad de la resina. El fabricante nos la garantiza por 60 años, es decir, tiene una durabilidad mínima de 60 años. Esta durabilidad, claro, realmente los trabajos que tenemos hechos son de 30 años para aquí, o casi ya 35 años para aquí. Eso es lo que realmente sabemos a ciencia cierta de que esa resina resiste al menos ese tiempo. Pero esa durabilidad que nos garantiza el fabricante la garantiza en base a ensayos que se han hecho en esa resina, ensayos de envejecimiento de la resina con incrementos de temperatura, simulando el paso del tiempo y sacando al final esa durabilidad. Y son trabajos garantizados, como decía, y asegurados además mediante una póliza de seguro decenal. Todos nuestros trabajos los aseguramos con esa póliza como mayor garantía para los técnicos que nos consultan o proyectistas o cliente particular. Bueno, como a mí me da la sensación, le decía a David al principio, de que a veces me da la sensación de que la presentación a veces se hace un poco tediosa, aburrida, espero que no. También me da la sensación siempre de que corro mucho, pero bueno, al final no quiero que se extienda mucho. Además, estas horas ya, quieras que no, pues todos tenéis cosas que hacer. Y nada, si queréis más información, tenéis la página web, que ahí la tenéis, es www.uretech.es. Es una página web muy completa donde hay documentación que se puede bajar a vuestra disposición, hay vídeos y demás. Más vídeos en YouTube en ese enlace. Y además ediciones especializadas que para el que lo requiera o esté muy interesado en el tema, pues ponemos también a vuestra disposición, que es el libro técnico, una guía de proyecto para poder proyectar ya directamente estas resinas, aunque el proyecto, si tenéis cualquier caso de posible aplicación, evidentemente el cálculo os lo facilitamos y el proyecto lo podríamos incluso colaborar, no habría ningún problema. Pero para el que esté interesado, pues hay una guía de proyecto. Y luego un libro científico que llamamos, que es pues con algunos casos así un poquito peculiares, interesantes, y nada, el que esté interesado, pues a través de esa web podéis contactar conmigo o bueno, si queréis mis datos, David os los puede facilitar. Y nada más, yo creo que ya sí, está terminada la presentación. No sé si hay alguna pregunta, que estoy, y no sé, a lo que me digáis, a vuestra disposición. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Bueno, si alguno de los que nos acompaña hoy tiene alguna pregunta, pues la puedes ir escribiendo en el chat, o si quieres se puede abrir el micro, que estamos pocos, perfecto, y formulársela a Rubén. Mientras la gente piensa, voy a aprovechar yo. No, porque he visto además, o sea, me ha parecido muy interesante la actuación esta que habéis hecho precisamente aquí en Zaragoza, en la carretera esta que has dicho de Luceni, la actuación para consolidar en el caso de una dolina. Sí. Y en este te iba a preguntar precisamente porque, a fin de cuentas, las dolinas, pues todas estas disoluciones kársticas, pues tienen la mala manía de ser evolutivas, es decir, son elementos geodinámicos dentro de lo que me parece que se les denomina. Sí. Con lo cual me gustaría saber porque cuando hicisteis esa actuación, tiene unos 3 o 4 años, debe tener. Y, claro, o sea, que ya lleva un tiempo. ¿Ha habido alguna
sea, a pesar de que vosotros rellenéis el hueco que puede haber dejado ahí, pues al final si se ha disuelto, lo más probable, me refiero que pueda volver a disolverse, o realmente podéis prever y proteger esa zona para que no haya infiltración de agua y Bueno, siga ese proceso. sí, no se nos en esta en particular no se ha reportado nueva incidencia, pero lleva razón en que ese proceso se puede repetir. Si no en esa zona en particular, es probablemente fácil que se pueda reproducir en zonas cercanas, porque al final el agua busca su vía y en este caso de carreteras con este problemas particulares de dolina acostumbran a ser intervenciones de mantenimiento. Es decir, tú puedes atacar ese problema, esa zona seguramente quede solucionada, pero podrías tener en el futuro pues problemas en zonas próximas, porque al final el terreno es muy similar entre unas zonas y otras. Pero sí que es verdad que la zona consolidada raramente vuelve a bajar, porque al final el agua lo que busca son vías de terreno en el cual pues sea más blando. Claro. O sea que por lo menos eso ya sabemos que en 3 o 4 años pues no ha dado ningún problema que se sepa. Sí, esta en particular no. Y bueno, y esta que me preguntas porque sí que es verdad que es un terreno un poquito más especial, pero por lo general, bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, las obras que se hacen no reportan incidencias. Pero sí que es verdad que el terreno este de Dolinas sí es peculiar, claro. Claro, y por preguntar también, es que coges ahora porque pues, como es la de casa, pues voy a aprovechar ya. Y a ver, y realmente has dicho que fueron 140 metros cuadrados de vial los que se inyectaron, si no me equivoco. Pero ¿en cuánto tiempo más o menos lo ejecutasteis? Mira, si te soy sincero, no lo recuerdo especialmente, pero sí que te puedo decir que las producciones habituales que tenemos son de unos 100 metros cuadrados diarios, pero también es verdad que esos 100 metros cuadrados diarios es para profundidades de entre 1 y 2 metros. Estamos hablando que aquí se bajaban casi 6, o sea que es fácil que esa intervención se nos fuera a los 4 o 5 días, seguramente. Bueno, 4 o 5 días, pero aún así, ¿cómo conseguisteis eso que has puesto? El mantener un vial abierto, que es lo importante, pues sobre todo si se hacen estas actuaciones, el problema es ese, que siempre que se hace una obra de esta de reparación, pues muchas veces casi pierdes la carretera unos días, aunque parece Por eso, aunque cualquiera pensaría es una carretera secundaria, pero al final esas pues depende mucha gente de ellas, por lo cual es muy importante. O sea, y lo hiciste en un par de días y luego ya directamente se puede abrir al tráfico y no hay... Sí. Eso directamente al mismo momento se puede abrir al tráfico. Sí. Vale, pues entonces ya para todos los que estén, pues que sepan que esto, que siempre es bueno conocer un sistema para en caso de que haya pues, una actuación, como suele pasar muchas de estas, además con temas viarios, pues hay que arreglar las cosas muy rápido o suponen un inconveniente muy grande, como ya se ha visto en algunas obras que han podido suceder, pues por eso, por inestabilidad de taludes, por infraestructuras deterioradas, etcétera, y que luego conllevan pues al final mucha molestia para los vecinos e incluso muchas pérdidas económicas en cuanto a rodeos que hay que dar pues para tener la ruta alternativa, que muchas veces no es tan sencillo en zonas que están más disgregadas. Correcto. Pues parece que no hay más preguntas, así que pues bueno, tampoco voy a ser yo el que ahora alargue mucho la cosa. Pues muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado hoy y a los asistentes también que han venido. Muy bien. Y pues ya cerramos temporada, pero espero que podamos vernos pronto en algún otro seminario, incluso Rubén, si pasas por Zaragoza, la actuación esta que has dicho del aeropuerto que vais a hacer, pues cuando pases, pues avisa y pasaré a saludar. Y pasa a saludar y a ver si es una actuación interesante. Siempre se puede, por supuesto, se puede montar algo pues para que la gente la conozca.
Y tanto, claro que sí, buena idea. Eso es. Muy bien. Pues bueno, pues sí, sin más, algo que tengas algo que añadir, Rubén. No, nada más. Si hay alguna pregunta más adelante, ahí tenéis el contacto nuestro y si no en la web, además os podéis poner en contacto. Nada, agradeceros. Muchas gracias y nada más. Nada, muchas gracias a ti Vale, y pasa a todos una buena tarde. muy bien. Buenas tardes. Venga, Hasta hasta luego. luego a todos.